Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a trabajar con uno de los personajes de Intensamente. En la 1 y en la 2 está este personaje. Vamos a trabajar con Riley. Yo creo que esta imagen que agarré es específicamente de la película 1. No sé, no estoy 100% seguro. Vos decime si es de la 1 o de la 2. Lo que vamos a hacer hoy es del boceto desde cero. Vamos a necesitar lápiz, goma y hoja, la más económica que tengas. También acordate que este canal tiene clases de dibujo gratuitas. Van a seguir siendo gratuitas, y una manera en la cual yo puedo seguir haciendo estos videos gratis, estas clases gratis, es con la ayuda de ustedes, ya sea monetariamente, te dejo una tarjetita de Mercado Pago o PayPal si estás fuera del país, o simplemente mirando los videos, poniendo like, suscribiéndose, compartiendo. De esa manera se mantiene el canal, así que desde ya te agradezco un montón que estés acá, y si miras todo el video, muchísimo más. Empecemos a trabajar, te dejo un beso enorme y a trabajar. Vamos a comenzar pensando en el todo, ¿sí? Pensando en el formato. El formato es el papel en el cual estamos trabajando, ¿sí? En este caso el formato es vertical, igual que la referencia, ¿sí? Pero yo no me voy a poner a dibujar directamente sin pensar en el todo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo me pongo a dibujar directamente, tal vez me quede alguna parte afuera. Entonces yo voy a pensar en el encuadre que le quiero dar al dibujo. Si yo quiero dibujar solo la cara, puedo hacer la cara más grande, porque sé que los brazos no lo voy a hacer. Pero si quiero dibujar el cuerpo entero, a la hora de empezar a dibujar tengo que pensar en el todo, ¿sí? No solo en el dibujo, sino en los espacios en los cuales no está el dibujo. Entonces vamos a pensar, la imagen de Riley, ¿cuánto ocupa de la hoja? ¿Sí? ¿Cuánto nos ocupa de la hoja? ¿Cuánto nos ocupa el cuerpo? ¿Cuánto nos ocupa la cabeza? Acá más o menos tenemos la mitad, ¿sí? La mitad de la hoja vendría a ser cuerpo, la mitad de la hoja vendría a ser cabeza, ¿sí? Entonces yo sé que más o menos acá a esta altura bastaría para que la cabeza entre bien en nuestro formato y que nos quede espacio para el cuerpo. También recordá que es muy importante a la hora de dibujar que pienses en los bordes, ¿sí? Pensá en dejar un espacio en el bordecito, pensá en dejar un espacio acá, un espacio arriba, queda mucho más prolijo, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en el dibujo y en los espacios. Y además de eso, vamos a pensar en los espacios que vamos a dejar fuera de lo que es del dibujo. Acá el margen es muy finito, ¿sí? Es lo blanco de la hoja acá, ¿sí? Lo que yo te digo es dejar un margen como si fuese blanco, sin dibujo, todo alrededor de tu dibujo. Voy a pensar ahora sí en el espacio. Voy a empezar a dibujar. Voy a pensar en el espacio. ¿Riley llega hasta arriba? No. Esta vez no vamos a utilizar el vidrio. Vamos a intentar trabajar a mano alzada y hacer todo lo que hacemos normalmente, pero sin el vidrio. Entonces empezamos. Más o menos hasta esta altura estaría la cabeza. Empezaría la cabeza de Riley, ¿sí? Dejando el espacio. Después, de este lateral, ¿cuánto espacio tengo? Más o menos hasta el pelo. Aproximadamente ahí. Del otro lado tengo que tener más espacio. Fíjate acá el espacio. Es más espacio. Bien, acá empezaría el pelo. Entonces yo ya tengo un parámetro de que en este sector de acá tengo que dibujar la cabeza. Pero yo sé que también el pelo ocupa lugar. Entonces voy a pensar el espacio del pelo, el ancho del pelo, lo voy a pensar de cada lado. Recordá que todo esto es una mera aproximación. O sea, vos podés esto modificarlo después, ¿sí? No es que esto te va a limitar, sino que es una mera aproximación. Entonces, el pelo en la parte de arriba es bastante más amplio porque tenemos el flequillo, ¿sí? Entonces más o menos supongamos que va hasta ahí. Bueno, entonces vamos a trazar la esfera, el óvalo, que es la cabeza. Podríamos trazar un óvalo o un cuadrado, porque tiene una cabeza bastante cuadrada. Si bien es redonda, la parte inferior es bastante cuadrada, ¿sí? En total. Bueno, entonces podés trazar un óvalo o un cuadrado, ¿sí? Yo voy a intentar trazar un óvalo. Lo que estoy haciendo acá, mira, presta atención a lo que estoy haciendo, Fíjate que este pedazo lo dejo ahí y acá sí llego hasta arriba. ¿Por qué? Ahora vas a ver por qué. Todo más o menos hasta que lleguemos a los detalles. Bien, trata de que sea el óvalo lo más parejo posible de los dos lados. Fíjate que este lado quedó más redondito, este no. Vamos a tratar de que sea lo más prolijo
posible de ambos lados. Tener la goma a mano para borrar e ir corrigiendo. Eso siempre, ¿sí? La goma ahí para ir corrigiendo. Bien, ahora, ¿por qué dejé los laterales? Ahora vamos a hacer el pelo. Partimos desde arriba y vamos ampliando. Vamos a ir ampliando así para hacer el cabello. Todavía no dibujo nada, simplemente estoy haciendo la estructura base. Bien, así partiríamos desde el inicio de lo que sería la cabeza. ¿Sí? No vamos a entrar en más detalles, por ahora no. Ahora, miremos un segundo lo que es el cuerpo. ¿Qué forma podríamos encontrar en el cuerpo? Pensemos, analicemos, ¿qué forma podríamos encontrar en lo que es el cuerpo? Pensá en los bordes, en los laterales. ¿Qué forma encontrás? ¿Qué forma encontrás en el cuerpo? Vamos a hacer la siguiente forma, mira, fíjate. Vamos a dejar un espacio para el cuello. Esto sería donde empiezan los hombros. Después vamos hasta más o menos esta altura, calculamos, dejamos un espacio en el borde y vamos a tirar una línea ahí. Y del otro lado la mano llega hasta más al borde, ¿sí? Pero dijimos que queremos dejar un bordecito. Entonces no vamos a cambiar la estructura, no vamos a cambiar el dibujo para que nos entre en el formato, ¿sí? Eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es cortar el dibujo. Total, no pasa nada si cortas un poco el esquema de la imagen, no pasa nada. Pero sí pasa si vos achicás el dibujo para que entre bien en el dibujo, en el formato, ¿sí? Ahí sí pasa. Bien, entonces ya trazamos hasta ahí. Ahora vamos a trazar la mesa. No la mano, la mesa. La mesa más o menos calculo que a esta altura. No me apuro por hacer los detalles, eso no. Voy haciendo de más amplio a menos. Trato de que quede lo más prolijo posible. Mira todas las líneas que hice. Después me quedo con la que me parece que quedó mejor. No tiene que ser la línea perfecta. No. Vamos llegando de a poquito. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir a trazar los hombros. Para el hombro voy a trazar un óvalo. Para el otro hombro también voy a trazar un óvalo. Tal vez esto lo modifico después, pero fíjate que este óvalo fue atravesado y este óvalo no. Entonces, ahora vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo, el torso. Y el torso. Esta la curvamos un poquito. Podemos curvar un poquito ahí también. Después, si no nos convence, se modifica, no pasa nada. Ahora vamos a trazar el otro brazo, el brazo de nuestra derecha. Simplemente mantengo el paralelismo. Y este brazo es el tema, ¿sí? Porque cuando yo hice esta línea, ves que esta línea me quedó atravesando lo que es el óvalo, ¿no? Vamos a corregir esa línea. Esa línea debería ir por acá. ¿Sí? Ves que la línea, por eso el óvalo quedó en el costado. Porque yo noté un error y lo corregí. O sea, recordá que no somos robots. Somos personas que dibujamos y nos vamos a equivocar, ¿sí? Es parte de avanzar, equivocarse. Pero también es parte corregir los errores cuando no se equivoca. Los hombros, para que queden a la misma altura, te puedes trazar una línea así y calcular que quede a la misma altura. Bueno, este brazo vamos a hacer lo siguiente. Trazar así. Ahora, ¿qué ves? Yo veo que un brazo quedó muy flaco, ¿no? Un brazo quedó bastante flaco. ¿Y qué pasa? Esta parte de acá quedó más ancha. Vamos a achicar. Vamos a ir achicando y corremos la otra línea. Ahora vamos a ver si con eso alcanza.
Ahí manché. Ahora los brazos quedaron bastante parejos. Bien. Sí. Me convence. Sí. Este debería ir un poquito más ahí. Bien. Entonces recién ahí cuando me convence sigo. Igual recordá que esto es anatomía desde las pinzas, tomado con pinzas, porque es un dibujito, ¿sí? Entonces la anatomía del dibujito va a variar bastante. Acá, ¿qué pasa? Acá tenemos el codo, ¿sí? El codo nos marca un doblez, ¿sí? Entonces podríamos hacer acá un óvalo y trazamos desde el óvalo. Más o menos calculo en qué parte del cuerpo está la mano. ¿En qué parte del cuerpo está la mano? Fíjate que la mano también tiene una forma de óvalo. Más o menos a esta altura estaría la mano. Llegaría hasta este lugar aproximadamente. Todo aproximadamente. Después si hay que modificar, se modifica, obviamente. Y ahora el brazo lo trazo desde el óvalo del codo hasta ahí. Vamos a la otra mano. La otra mano está en una posición un poco más cerca del espectador. Y también podríamos hacer un óvalo. Vamos a hacer un óvalo. Más o menos calculo el espacio. Fíjate que la línea esta sigue recta, ¿sí? Sigue recta hasta el final. Entonces por eso me guío de el óvalo a hacerlo así. Fíjate que la parte de esta está un poco más chata. La parte de arriba está más circular. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta el libro. El libro. Para hacer el libro vamos a trazar directamente, atravesamos el óvalo. Atravesamos. Fíjate que esta línea tiene que ser paralela con esta. Esta línea tiene que ser paralela con la línea del libro. Esta con esta son paralelas. Pues trazamos así. Paralelogramo, creo que se llamaba esta figura. Si no me corregís, yo escucho. Y del otro lado. Bien, ahora que falta, acá abajo en el centro tiene como una U. No vamos a entrar en más detalle que eso hasta ahora, por el momento, hasta ahí. Bueno, ahora vamos a empezar con un poco más de detalles. Empecemos con el rostro. Sí, vamos a hacer la línea T, la que nos guía la ubicación de las cejas, ojos, nariz. Fíjate en qué momento, en qué lugar atraviesa. Casi en el centro, ¿sí? Es casi en el centro, pero está levemente hacia nuestra derecha. Casi en el centro, pero levemente hacia la derecha. Casi en el centro, levemente hacia la derecha. Muy poquito hacia la derecha. Después vamos a trazar la línea de las cejas. La línea de las cejas más o menos coincide con la altura del flequillo. Fíjate que acá yo lo hice muy arriba, ahora vamos a corregir, vamos a ir un poquitito más abajo, un poquitito más abajo. En esta altura tenemos que ubicar las cejas. Ahora vamos a trazar otra línea para ubicar los ojos. ¿Dónde comienzan los ojos? Otra línea para la parte inferior de los ojos. Calcula más o menos. Si querés puedes calcular con el lápiz, midiendo con el lápiz. Trata de no usar regla porque la idea de acá es que trabajemos nuestra percepción, ¿sí? Si usamos regla no trabajamos nada la percepción. La de la nariz, más o menos por acá. La boca, aproximadamente a esta altura. Y termina más o menos por acá. Todo esto después lo podemos corregir igual, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar a trazar. Yo voy a empezar por los ojos. Voy a empezar más o menos, digo, este espacio acá. Acá debería ser. Y no llega al borde, llega un poco más acá, ¿no? Ahí. Tenemos, el ojo es bastante circular, pero la parte de abajo es más chata. Vamos llegando a la forma de a poco. El segundo ojo es el más difícil porque tiene que parecerse al primer ojo. Sí, esa es la parte difícil, de que el segundo ojo se parezca al primero.
Si ves algo que no te gusta, lo borras. Pero recordá no ser muy meticuloso. O sea, sí, si ves un detalle, corregilo, pero tampoco estés corrigiendo todo el tiempo, ¿sí? Dale el tiempo a poder avanzar un poco. Porque si estoy corrigiendo todo el tiempo, no avanzo, ¿sí? Voy a tratar de dejar el mismo espacio que mide un ojo. Mismo espacio que mide un ojo. Ahí, más o menos ahí. Voy a medir acá, digo, así es medir con el lápiz. Mido un ojo, digo, a ver cuánto espacio hay entre ojo y ojo. El mismo espacio de un ojo, ¿sí? Entonces por eso mido un ojo, mido el otro ojo, ahí empezaría un poquito más ahí. Y trato de copiar la forma lo más posible. Vamos a ver cuánto ancho, si estoy bien con el ancho. Estoy bien con el ancho, sí, ahí. Estos son trabajos a mano que cuesta hacerlo, ¿sí? Si vos querés ver directamente gente que se ponga a dibujar y avance rápido, este no es el canal. Acá yo te explico cómo decido, dónde decido hacer cada línea, por qué llego a esa deducción y te explico el proceso. Bueno, no vamos a hacer la pupila, iris, no, todavía no. Ahora vamos a hacer las cejas. Las cejas sabíamos que esta línea nos marcaba dónde iba. Entonces vamos a seguir la línea. Voy a ver a la altura de ojo. ¿A qué altura del ojo empieza? Justo cuando empieza el ojo, un poquitito más para la izquierda. Justo donde empieza el ojo, un poquitito más a la izquierda. Bueno, la ceja va por acá. Y curva. Va de manera curva. Ahí. Y del otro lado también, pero está tapada por el pelo, así que no la vamos a ver completa, pero hace el mismo movimiento. Y si está tapada por el pelo, ya tenemos una indicación de dónde va el pelo, como que una cosa nos va llevando a la otra. Ahora vamos a hacer el pelo. Tratamos de seguir el movimiento más o menos como lo vemos, donde se une el pelo acá arriba del ojo, casi en el borde, no en el borde, más o menos ahí. Y acá tenemos el otro mechón de pelo que va hasta ahí. Bien, ahora vamos a revisar. Podríamos hacer las pupilas. Vamos a hacer las pupilas. Para hacer las pupilas vamos a hacer iris pupilas. Vamos a hacer una línea que nos marca la altura de arriba y una línea que nos marca la altura de abajo. Ella está sorprendida en esta imagen, entonces por eso se ve la parte de arriba y de abajo de la pupila, porque por lo general no se ve. Vamos a hacer los circulitos. Me fijo cuánto espacio tengo de este lado y cuánto espacio de este. Y trato de que uno quede muy parecido al otro. Hasta no hacer los viscos. A mí hasta el día de hoy me cuesta horrores el tema de no hacer visco a los personajes. Es algo que cuesta. Así que si te pasa, no te preocupes. Seguí intentando que se puede arreglar. Y ahora la parte de adentro, simplemente en el centro. Trata de que sean del mismo tamaño. Si querés la podés pintar. Este es el boceto, pero a veces queda muy raro con el ojo blanco, por eso yo le estoy haciendo esto. Ahí más o menos tenemos un poquito más normal. Ahora vamos a hacer la nariz. La nariz, ¿cómo voy a ubicar? Ya sé que va sobre esta línea, ¿no? Pero no sé cuánto va para cada lateral. ¿Cómo puedo saber eso? Pensando en el ojo. Digo, bueno, el ojo, imagínate la línea acá, la línea T. Todas las líneas que nos imaginemos tienen que ser paralelas a la línea central. Entonces, la nariz nace justo en el bordecito de la pupila, ¿sí? Justo en el bordecito de la pupila. Ahí nace la nariz. Y del otro lado, justo en el borde del iris. Porque está, como te dije, levemente inclinada ella hacia nuestra derecha, ¿sí? Ahí está. Bien, ahora, para hacer la nariz vamos a hacer un triangulito. Vamos a hacer un triangulito chato.
Vamos a hacer esta línea de acá, nos va a marcar la altura de la nariz, la puntita. Y acá vamos a hacer un triángulo chato. Ahora la parte de abajo la vamos a redondear. Redondeamos, ahora redondeamos lo que hicimos antes. Redondeamos. Trata de mirar la referencia acá y copiar lo más posible la forma, lo más que te salga, lo más parecido. Si ves algo que a mí se me escapa, adelante, hacelo. Bien, ahora vamos a hacer los agujeritos de la nariz. Los agujeritos de la nariz vamos a hacer una curva ahí, una curva ahí. Fíjate en qué lugar, ¿sí? Acá tengo la línea central. El de la derecha lo hago casi sobre la línea y el de la izquierda lo hago un poquito más hacia la izquierda. Y del otro lado bajamos. Y del otro lado bajamos. De todos modos, esto después, si vos lo ves, lo podemos modificar, vamos a ir viendo. ¿Sí? Bueno, más o menos a grandes rasgos, ahí tenemos la nariz. Vamos a borrar un poquito esto. Esto en realidad va con el sombreado, las luces y las sombras. Todo eso lo vamos a hacer con el sombreado, ¿sí? Pero para que tengas una idea, la sombrita iría por ahí, ¿sí? La sombra. Por eso marcamos esa altura. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la boca. Vamos a hacer la boca. Lo mismo, para los laterales voy a pensar cuánto más hacia la izquierda va. ¿Cuánto más hacia la izquierda va? Va donde termina la pupila, ¿no? Casi donde termina la pupila. Casi donde termina la pupila, un poco antes. Esta línea es paralela a la central. Y del otro lado, casi donde, casi la mitad de la pupila. Casi la mitad de la pupila. Ahí. Ya tengo ubicado dónde tengo que hacer la boca. Acá tengo que hacer la boca. Voy a tratar de trazarla lo más parecido que me salga. En la parte de abajo un paréntesis. Con la pancita sobre la línea central. Y la parte de arriba más recto, pero no recto. Ahora vamos a hacer los dientes. La línea central me marca que de un lado acá hay un diente, una paleta grande, un poquito más ancha. Fíjate con los agujeritos de la nariz, con cuán ancho de la nariz es. Acá tenemos otro diente y otro. Y del otro lado tenemos la otra paleta que es un poco más cortita, pero es igual de ancha. Y otro diente, ¿sí? Bueno, lo que es el labio es muy finito, ¿sí? El labio es muy finito. Hacerlo muy finito. Podemos hacer la muequita ahí. La muequita ahí. Y el labio de abajo también es muy finito. Pues si vemos algo lo podemos modificar. Por ahora ahí está. Ahora vamos a seguir entrando en detalle. Ahora voy a hacer el cuello. Recién ahora voy a hacer el cuello. ¿Por qué? Porque mi guía para hacer el cuello va a ser la boca. Voy a ver, el cuello justo empieza, la ropa justo empieza en el bolsito de la boca. Justo empieza en el bolsito de la boca. Ahí empieza la ropa un poquito más hacia la derecha. Sí, fíjate, esas penitas un poquito hacia la derecha, casi imperceptible. Ahí. Del otro lado es un poquito hacia la izquierda, ¿sí? La boca un poquito hacia la izquierda. Ahí empieza el cuello. Entonces, a este lado baja recto y empiezo a curvar para el hombro. Empiezo a curvar ahí, hasta ahí. Ahora voy del otro lado. Del otro lado bajo recto. Fíjate la altura en la cual empezaste a curvar. Y empiezo a curvar para el otro hombro. Bien, ahora vamos a hacer la parte interna del cuello. La parte interna del cuello, yo sé que acá tengo una curva. La curvatura ahí.
y baja, pequeña contracurva. Fíjate cómo se va moviendo la línea y baja. Del otro lado tenemos una curva. ¿A qué altura? ¿A qué altura dobla? A la altura de la mitad de los dientes, de la división de los dientes. Más o menos ahí dobla. Curva. Se intercepta a la altura casi de la axila. Fíjate esas cosas, ¿sí? Todo lo demás ayuda. Y ahí, acá ya estaría el cierre. Acá está el cierre, vamos a hacer un rectángulo. Por ahora un rectángulo nada más. Ahora, vamos a entrar en más detalle todavía. Tenemos la remera. La remera sabemos que está a la altura de más o menos esta altura de los hombros, ¿sí? Fíjate, los hombros empiezan arriba, bajas un poquito, ahí está la remera. No nos vamos a matar, vamos a hacer una línea, otra línea. Y acá, bueno, esta parte si querés las haces, es fácil porque es todas suben, sube hasta la mitad y después baja. Puedes hacer una línea central que te ayude para guiarte, para saber que hasta ahí llegan las líneas del dibujito de la ropa. Ya está la ropa, la remera. Ahora vamos a hacer el bordecito de la campera, el bordecito, el otro bordecito. Ahora, ¿qué nos falta? Esta parte de acá, fíjate que es más curvita. Vamos a empezar a corregir. El cuello es curvito, si bien empieza ahí, es más curvo y entra un poquito más adentro. Y el hombro llega hasta, pasa por detrás, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltan las manos, el pelo. Podríamos ir al pelo, ¿sí? Vamos a hacer la dirección del pelo acá. Fíjate que esta parte es curva así, y a medida que me voy acercando hacia la parte superior, los trazos de las líneas van girando. Los trazos de la línea van girando para el otro lado, ¿sí? Tenemos la oreja. La oreja, ¿a qué altura está? Digo la oreja porque la otra no se ve. La altura está a la altura de la nariz, acá. Vamos a ver, simplemente hacemos así, ya está. No tiene mucha ciencia. El pelo, el flequillo sale un poquito por fuera. Hasta ahí. Pues baja, el pelo se ve por ahí. Baja hasta el hombro y curva, 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 curva. Y acá sale un poquito para afuera. Todo esto igual después lo vamos a hacer con colores. Acá tenemos una curvatura más pequeña, ¿sí? Hasta acá. Y después tenemos esta partecita así, que ahí es el doblez del pelo, ¿sí? El peinado. Y acá de este lado no se ve la oreja, simplemente vemos el pelo que curva así, tiene un poquito más de volumen. Va por detrás del hombro. Bien, ahora ¿qué nos falta? Vamos a revisar. Nos faltan los brazos y las manos. Vamos a ubicar, antes de hacer los brazos vamos a ubicar las manos. Yo sé que acá tengo que hacer la mano. Para hacer la mano tengo el óvalo, ¿sí? Es como un triángulo. Es un triángulo, ¿sí? Mira, si hacemos un triángulo sería así. Te digo para que te guíes en la forma del óvalo que estás haciendo. Es un óvalo que entra dentro de un triángulo, ¿sí? Bien, entonces, ahora, para hacer los dedos, yo voy a dividir en el doblez, acá. Cuando bajo un poquito, ahí voy a hacer una división extra. Y ahora voy a empezar por la mitad, que va a ir justo hasta la línea. Ahí tenemos otro dedo que se ve un poco ahí. Si te salís un poco no pasa nada. Y acá tenemos un dedo. Y acá está el chiquito, ¿sí? Tenemos el dedo chiquito ahí.
el dedo anular ahí, el mayor. Fíjate que no quede muy flaco, ¿sí? Andá modificándolo. Mayor, ahí, y el índice. Más o menos algo así te tiene que quedar, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a la manga. Esta parte de acá vamos a hacer una pancita y baja, ¿sí? Así. Borramos lo que no va acá. Arreglamos el dedito chiquito. ¿Sí? Ahora la manga. Para hacer la manga voy a seguir esta línea acá. Meto para adentro así. Y voy a ir un poquito adentro porque tiene un elástico. Ahora trazamos las líneas tipo escalerita. Listo. Ahora la manga de la parte del codo. La parte del codo vamos a ir por debajo de lo que hicimos recién. Y hasta ahí. Después en la parte de arriba vamos a ir por encima de lo que hicimos acá, más o menos empieza. Y hacemos una, dos panzas, ¿sí? Y ya vamos a trazar el brazo. En el brazo yo sé que acá tengo un doblez. Pancita, pancita. No te mates porque quede exacto. Y acá tenemos la costura. Un poco más adentro del óvalo vamos a hacerlo. Ahí. De este lado está muy recto, vamos a hacer un poquito, darle un poquito de movimiento. Acordate que la tela tiene movimiento. Nos falta la otra mano. La otra mano tenemos el óvalo. Vamos a hacer así. Dividimos acá y acá un triangulito. Y de este lado vamos a hacer una pancita. Voy a hacer el dedo gordo. Y acá van a estar los otros dedos, ¿sí? Voy a empezar por la mitad. Bueno, líneas curvas. Línea curva. Línea curva. Fíjate que todas tienen que ir más o menos a la misma altura. Línea curva. Y ahora empiezo a rebanar y darle formita al borde. Le damos formita al borde, no importa que quede exacto. Y acá vamos a cerrar ahí. Borramos este triangulito, que igual este triángulo nos marca la sombra que tenemos que hacer después, ¿sí? Acá vamos a tener que hacer la sombra. Ya tenemos la segunda mano. Después si querés hacerle las uñas o no, ya es decisión tuya. Ahora vamos a hacer el puño. El puño, vamos a ir para arriba, para arriba, paréntesis, escalerita. Y ahora le vamos a dar más volumen al buzo. Vamos a darle un poquito ahí, subimos, bajamos y le vamos a dar un poquito de movimiento acá y un poquito de movimiento ahí. La parte interna, vamos de este lado, tenemos el cuaderno, acordate que está ahí el cuaderno. Entonces vamos hasta ahí y después empezamos a dar una panza, se mete un poquito para adentro y otra pancita y ya llegamos a la axila. Y acá la costura va a coincidir con esta línea que habíamos hecho. Ahora vamos a revisar el cuerpo. Para el cuerpo, este lateral está bien, este lateral creo que está bien, con forma. Nos falta hacer el bolsillo. En el bolsillo en el centro vamos a cortamos ahí, bajamos en diagonal y bajamos en diagonal. Ya está. Era fácil el bolsillo. Ah, si quieres hacerle el bordecito ese que tiene, bordecito, ahí está. Bien, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el libro. Vamos a seguir con el libro. Para el libro, tenemos la mitad de acá, ¿sí? Vamos a extender ahora para abajo, ahí, ¿sí?
Y desde ahí vamos a subir en forma curva. Bajamos. No llegamos a esta línea. Vamos arriba. ¿Sí? Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Desde el centro subimos. Bajamos. Ahora vamos a hacer desde el bordecito. Vamos a cortar ahí. Subimos. Bajamos. Del otro lado lo mismo. Subimos. Bajamos. Y ahora al borde del libro vamos a... Tenemos esta parte así. ¿Estamos ahí? Ahí estamos. Y creo que ya está. Creo que ya está, ¿no? Bueno, acá tenemos el borde del otro lado del libro. Si querés puedes escribirle algo, no sé, lo que quieras. Y... podemos hacer las sillas. La silla es bastante simple porque vamos a hacer... Tenemos la línea esta acá, la del pelo si querés. Esta línea que teníamos acá, podemos extenderla. Bajamos rectangular y después lo curvamos. ¿Sí? Bajamos rectangular, siempre bajar rectangular y después si querés lo curvas, es más fácil. Y ahora lo curvamos. La silla no tiene que quedar exactamente igual, no te mates, para que quede exacto igual. No es muy relevante la silla, pero lo importante es el personaje. Una vez que ya tenés el boceto puedes borrar todas las líneas antes de pasarlo, así no te confundís. Borra todas las líneas, las que no van, digo, ¿sí? Todas estas líneas, si lo ves el boceto limpio. A la parte de la pera le vamos a hacer más redondito, ¿sí? Tenemos la cara ahí, vamos a ir un poquito más abajo y ahí está. Ahora sí, ya está Riley. Espero que te haya gustado la clase. Si lo dibujás me puedes mandar un mensaje. Acordate de suscribirte, que me ayudas un montón. Y si querés contribuir con el canal de alguna manera, te dejo en la tarjetita. O si no, simplemente mirando los videos, compartiendo. Y ya está, me ayudas una banda. Acá vamos a hacer otro rectangulito adentro. Tenemos el rectángulo grande y otro más chiquito adentro y ya está. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves a Riley? Te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto para colorearlo. Que tengas un hermoso día, tarde y noche.